chicos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches. Bien, acá para completar parte de la clase que ya hemos avanzado en la presente semana de glúcidos, ¿no? Bien, muchachos, espero que hayan tomado en reflexión el adelanto de la clase por una sencilla razón. Son situaciones que en el ambiente cotidiano lo vamos a desarrollar, lo estamos viviendo, incluso me imagino por una cuestión estrictamente ya de carácter social, ¿no? De carácter económico, de carácter inclusive conductual. Muchos hogares en la actualidad están consumiendo gran cantidad de glúcidos en su domicilio a raíz de este aislamiento domiciliario, un aislamiento social determinado por casi todos los gobiernos del planeta, ¿no? Y que erramos de una u otra forma. Espero, pues, de título personal, la expresión, tú eres un jovencito ya de cuarto secundaria, de 15, 16 años, que tienes ya un poquito más de noción de lo que pasa en el planeta. Lo digo como tu profesor, y como digo, me hago responsable de mis palabras. Eso también que nos sirva como una reflexión para asumir que la especie humana no es propietaria del planeta, somos parte del planeta. Y como tal, quizás como organismos pensantes, tenemos la gran obligación y la imperiosa necesidad de asumir ¿qué cosa? No el control de las demás especies, sino el respeto, el cuidado, la protección y la valoración. Algo que lamentablemente parece que la especie humana no está considerando. Bien, dicho esto, jóvenes, vamos a hacer un recordaris y para poder desarrollar el material que tenemos de la institución. ¿Sí? Bien, ya habíamos hablado de glúcidos, que eran biomoléculas orgánicas ternarias, ¿no? Ternarias, 3 elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno, el llamado CHO, nada más, CHO, ¿ya? Habíamos visto que eran energéticos inmediatos, habíamos visto que eran las harinas, los azúcares, ¿sí? Que forman estructuras, son importantes para el equilibrio biológico, pero me quiero detener un ratito aquí. Habíamos dado este valor, glucosa en sangre, cuyo valor normal era de 70 a 100 miligramos por decilitro en sangre. Esto hay que tomar en cuenta, jóvenes, por una sencilla razón. Lamentablemente, la actualidad ha conducido que el sistema de nutrición y de alimentación en muchos planetas, porque el consumismo nos está saturando, está impulsando a que gran porcentaje de la población mundial padezca de un cuadro que se llama diabetes mellitus. ¿Qué tal contradicción? Mientras hay sociedades, llamémoslo así directamente, te lo digo directamente, como sociedades como algunas latinoamericanas y gran cantidad de sociedades africanas, donde el marasmo y el kwashiorkor son cuadros que los afectan porque se vuelven, digamos, anémicos, ¿ya? Anémicos, digamos, desnutridos. En otras sociedades, digamos, las más desarrolladas, el consumo de glúcidos o de carbohidratos es tal que los niveles de diabetes son altísimos y por ende la obesidad, que puede ser obesidad mórbida que conduce a la muerte, ¿ya? Obesidad infantil en pequeños. Y me detengo un ratito en la obesidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, pues, por una sencilla razón. Si nos damos cuenta, la incidencia de patogenia en el COVID-2, SARS-CoV-2, ¿no? Es la enfermedad producida por el coronavirus. Gran porcentaje, casi 60% de la población afectada y con índices de mortalidad se han visto afectadas por cuadros de diabetes. Personas con sobrepeso y con hipertensión arterial, o sea, con presión alta. Estos cuadros son muy recurrentes, ¿por qué? Porque lamentablemente no sabemos alimentarnos. Y ese problema está conduciendo a que ya hoy en día muchos niños nazcan con sobrepeso y lamentablemente los hábitos alimenticios son pésimos. La industria alimenticia está conduciendo a eso. El gobierno intentó hacer algo esto con los octógonos, no sé si tú recordarás, pero lamentablemente pues no se cumple como debería ser. Deberíamos un poquito, como te digo, tomar conciencia y en retrospectiva analizar la situación desde un punto de vista más saludable. Bien, habíamos estado viendo la clasificación, ¿sí? La clasificación que eran monosacáridos, que son los azúcares más dulces y más simples, que podían ser de 3 a 7 carbonos, ¿no? Triosa, tetrosa, ¿no? Tetrosa, donde estaba ¿quién? La eritrosa, ¿no? Que es parte de los glóbulos rojos. ¿Quién? La pentosa o la ribosa también, y la desoxirribosa, que estaban entre los ácidos nucleicos, acuérdate. Y los del número 6, que eran ¿quién? Las hexosas, o también conocidas como dextrosas, donde encontrábamos a 3, a la
glucosa, la fructosa y la galactosa, que tenían la misma fórmula química, ¿ya? La distribución espacial sí era diferente, y a esto se le llamaba isómeros, ¿correcto? Y estos 3 monosacáridos van a ser los importantes para formar los demás que consumimos a diario. Siguiendo con el recordaris, habíamos visto que si esta era la fórmula, a la hora de unir 2 monosacáridos para formar un tercer disacárido, se eliminaba una molécula de agua, ¿sí? Habíamos visto acá la sacarosa, habíamos visto la glucosa, y aquí diferenciemos, pues, la persona que ingiere abundantes bebidas alcohólicas, ¿sí? Ya, tomando maltosa, lógicamente, tiene una enzima en su estómago que se llama maltasa. Esa maltasa rompe la maltosa en glucosa y glucosa, y dos glucosas. Ahora, ponte a pensar un poquito. Una botella de cerveza, te lo pongo así, ¿no? Una botella de cerveza que pesa 625 mililitros, casi una proporción del agua, estaríamos hablando de casi 500 gramos, ¿no? Mínimamente. 500 gramos por 4 sería 2000 kilocalorías en una botella de cerveza que papá, mamá o alguna persona mayor al ingerir consume. 2000 kilocalorías, ¡wow! Imagínate que una persona se ingiera 6 botellas de cerveza. Estamos hablando de 12.000 kilocalorías. Eso a la larga se va a almacenar ¿dónde? En nuestro hígado. Y por eso es que vienen los cuadros de cirrosis alcohólica. La persona engorda. La persona que ingiere demasiadas bebidas alcohólicas tiende a subir de peso, ¿no? Bien, habíamos explicado aquí de la lactosa. ¿Te acordarás? Que ¿cómo se llamaba la enzima que degrada la lactosa? Lactasa, ¿no? La lactasa. Esa es la enzima que nos hace falta. Y como no tenemos lactasa, nos choca la lactosa. Y eso es lo que tú le llamas intolerancia. Entonces, la cosa como era, ¿qué debemos tener? Debemos tener más lactasa. La enzima lactasa para romper la lactosa en glucosa más galactosa. Eso debe decir en todos los envases de leche. Pero lamentablemente no lo dice, pues. Se llama propaganda engañosa. ¿Y cómo se llamaría la enzima que rompe la sacarosa o el azúcar común? Si acá se llama lactasa, aquí se llama maltasa, ¿cómo se llamará acá? Sacarasa, ¿verdad? Así se llama. Todas las enzimas terminan en asa. ¿Ya? Hay una enzima que se llama, por ejemplo, sintetasa. Y no quiere decir que no tenga, bueno, mira lo que sabes. Se llama sintetasa porque se encarga de la síntesis. Hay otra que se llama ligasa, porque liga, ¿no? Hay otra que se llama proteasa. ¿Y proteasa por qué? Porque degrada las proteínas. Hay otra que se llama lipasa. ¿Por qué? Porque degrada los lípidos, ¿sí? Hay otra que se llama peptidasa, ¿sí? Hay otra que se llama transferasa. ¿Por qué? Porque se encarga de la transferencia. Bien, habíamos visto los polisacáridos, que los polisacáridos eran 2 tipos de polisacáridos, ¿ya chicos? Eran polisacáridos de reserva, ¿sí? Que en las plantas, ¿cómo se reservaba? Como almidón en las plantas, y en los animales se reservaba como glucógeno, ¿ya? Como glucógeno. Aquí me detengo un ratito porque cuando tú no tienes energía, cuando tú no has comido nada, ¿sabes qué hace tu hígado? Hace un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Y qué hace? Se rompe un pedacito de tu hígado y se vuelve azúcar. Y eso pasa a tu torrente sanguíneo. Lógicamente eso te va a producir adelgazamiento, ¿no? Y a nivel estructural, ¿qué forma? Forma la membrana celular, forma también la pared celular, forma el exoesqueleto, forma el péptido glucano que está en la membrana, ¿sí? Exoesqueleto de acá de los insectos. Bien, en base a todo este contenido, faltaba darte un datito acá de importancia biológica, ¿ya? El enlace de todo glúcido se llama enlace glucosídico. ¿Ok? Se llama enlace glucosídico, ¿ya? Bueno, acá tienes casi todo lo que hemos desarrollado. Vamos a desarrollarte ahora las tareitas que tienes en tu material, ¿sí? Para poder retroalimentar todos los contenidos. Y comenzamos acá con la pregunta que dice, trabajando en clase, acá tenemos para rellenar, aportan energía, ¿ya? A 4,1 kilocalorías, bueno, yo le puse 4 nada más, ¿sí? Energía, pero ahí te corrige, no debe decir A, debe decir energía inmediata.
estructural, dice, en forma de polisacáridos. A ver, polisacáridos, un polisacárido estructural que forma, digamos, la pared celular en las plantas, ¿ya? La pared celular, que es la pregunta, la siguiente estructural, se llama celulosa, ¿ya? Celulosa. Dice la siguiente, en pared celular de hongos y en exoesqueleto. En hongos se llama peptidoglucano. En otros también se llama, en exoesqueleto se llama quitina. ¿Ya? Y ahí tenemos pues la plantita y tenemos el conejito. Aquí en la plantita, ¿qué cosa es? Los tubérculos se almacenan en forma de almidón. Y aquí en el conejito se almacena en forma de glucógeno. ¿Correcto? Bien, veamos la reserva. Dice, reserva en animales, glucógeno, en plantas, almidón. Retroalimentación, dice. Veamos en la retroalimentación. Nos dice, escribe 3 funciones de los glúcidos. Función, energía inmediata. ¿Qué otra función importante? Para la homeostasis y formación estructural, ¿ya? Dice, 2, completa, hidratos de carbono. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de hidratos de carbono? Compuestos ternarios, ¿no? De 3 elementos. ¿Cuál es su unidad? Los monosacáridos. Y en este caso el monosacárido más importante es la glucosa. ¿Y cuál es su enlace? El enlace glucosídico. Dice, escribe el nombre de 2 disacáridos. Tienes acá la sacarosa, tienes la maltosa, tienes la lactosa. Tú lo escoges. A ver, verifiquemos el aprendizaje. En las plantas, el almidón se almacena y raíces. Muy bien. ¿Dónde se almacena el almidón? Se almacena en los frutos y en las raíces. ¿Sí? Ahí está el almidón, ahí están los azúcares. Análogamente, en los animales, el glucógeno se almacena en los músculos y el hígado, ¿ya? Vayamos a ver. Pero acá habrá una corrección. Bueno, acá no hay frutos, pero también puedes encontrarlo en tallos, ¿ya? Tallos y músculos, que sería alternativa D. 2. ¿Qué nombre no corresponde al siguiente grupo? Glucosa, ribosa, galactosa, celulosa, hasta ahí estamos bien. Amilasa, cuidado. La amilasa, les explico, la amilasa es una asa, termina en asa, que es una enzima. La amilasa es la enzima presente en nuestra boca, la amilasa salival, o conocida también como tialina, que permite degradar a los carbohidratos. Cuando tú te comes un pedazo de pan, cake, galleta, lo masticas, se mezcla con la saliva, y al rato, ¿qué sabor tiene? Sácalo y déjalo a la intemperie. ¿Qué sabor tiene? Medio ácido, ¿no? Tu saliva ha producido ese sabor, ¿ya? La respuesta sería amilasa. 3. No es polisacárido. ¿El almidón es polisacárido? Sí. La quitina también. La hemoglobina es una proteína. El glucógeno también. La celulosa también. Respuesta, hemoglobina. 3C, hemoglobina. 4. ¿Cuál de los siguientes glúcidos no es un polisacárido ni un monosacárido? O sea, no es ni en los terceros ni los primeros. Sería un segundo. A ver, dice. El almidón es poli. La lactosa es di. La quitina es poli. La fructosa es mono y el glucógeno es poli. Respuesta, lactosa, la B. 5. La glucosa es una. ¿La glucosa qué es? Mira, es un hexágono, ¿no? Es una hexosa. Muy bien. Alternativa D. 6. La fórmula pertenece a... Bueno, ahí no te han puesto la fórmula, ¿ya? No te han puesto la fórmula, pero ahí la pregunta era... Ahí faltaba colocar esto, ¿ya? Este valor, C6H12O6. ¿Esa fórmula pertenece a quién? A la glucosa, jóvenes, ¿ya? Corrigen la pregunta 6. Pregunta 7. La maltosa es producida por la unión de maltosa, de una glucosa, más otra glucosa. Alternativa E. 8. Reserva energética en vegetales. ¿Cómo se llama la reserva energética en vegetales? Almidón. Muy bien. Alternativa B. 9. Al formarse un disacárido, se da la pérdida de ¿qué? Una molécula de
Agua, perfecto. Qué excelente pregunta, la número 9. Alternativa D. 10. Azúcar abundante en las paredes celulares. Se utiliza para fabricar papel. Uy, qué buena. ¿Sabes con qué se hace el papel? Con la madera, con la celulosa. Muy bien, claro. Seguimos en la página posterior. Dice, la ribosa es un compuesto químico orgánico que pertenece, bueno, ahí debe decir a las pentosas, ¿ya? Pentosas. La alternativa B. 2. La silosa, dice. ¿Qué es la silosa? La silosa no es otra cosa más. Bueno, ahí está un poco ambigua la pregunta, pero ahí anota ya en silosa. Silosa es un azúcar intrínseco se llama. Cuando lleguemos a lípidos te voy a explicar mejor eso. Es un azúcar intrínseco, esa era la respuesta, ya ninguna de las claves va ahí. 3. La glucosa es el azúcar más utilizado, ¿correcto? Más utilizado en las células. ¿Por qué? Porque se metaboliza rápido para obtener energía. Claro, tú consumes un caramelito y al toque su azúcar te activa, ¿sí? Alternativa C. 4. Ribosa, desoxirribosa, arabinosa, silosa, ribulosa se clasifican dentro de ¿qué? Dentro de los monosacáridos. Muy bien. 5. Mucopolisacárido que interviene en el fenómeno de la anticoagulación. Uy, qué linda pregunta, Dios mío. Ya, te explico. Esto ya es una pregunta de clínica médica, pero muy buena pregunta que está acá. Mucopolisacárido que interviene en el fenómeno de la anticoagulación. Jóvenes, ¿qué pasa? La sangre es un poco densa. Acuérdate que cuando hicimos el pH, la sangre tiene 7,4, ¿verdad? La sangre es viscosa, tiene 4,5 de viscosidad. Entonces, ¿qué pasa? En contacto con el medio ambiente, la sangre se va a coagular, se va a hacer como una gelatina. Pero hay una sustancia presente en la sangre que impide que se coagule. ¿Cómo se llama ella? Se llama heparina. Es un medicamento que muchas veces cuando las personas, cuando una persona es mordida por un animal venenoso, una tarántula, de repente un escorpión, una serpiente, la sangre se va a coagular y produce hipoxia. Entonces se utiliza un medicamento que se llama heparina para impedir su coagulación, ¿sí? Esa es la respuesta, sería la alternativa D, heparina. A ver, mucho esa pregunta, es muy buena. 6. Durante la formación de un disacárido, los monosacáridos se unen por enlace con pérdida de agua. Y el enlace es, lógicamente, el enlace, ¿cómo se llama? El enlace glucosídico, ¿verdad? Glucosídico. ¿Y cuántas moléculas de agua pierde? Una nada más, ¿sí? Alternativa D. Las 5 y las 6 son excelentes preguntas, mucho ojo, ya te estoy adelantando algo para la próxima evaluación. 7. La sacarosa, al ser consumida, se descompone en el intestino por acción de... Ahí debe corregir, ya debe decir por acción de la sacarasa. ¿Y qué produce la sacarosa? Glucosa más fructosa, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Alternativa A. 8. Polisacárido ramificado que cumple función de reserva energética en animales y hongos, dice. En animales y hongos. Reserva energética en animales y hongos. Eso se llama quitina. 9. En las paredes celulares de los hongos se encuentra el polisacárido quitina, que tiene como unidad manomérica ¿a quién? ¿Ya? A la trealosa, ¿ya? Alternativa B. Qué buenas preguntas, Y la 10, polisacárido estructural en el exoesqueleto de los artrópodos. La quitina, pues. Exoesqueleto, ¿ya? ¿Ves? ¿Cuántas preguntas hemos desarrollado? 20. Ahora voy a hacer un parate para explicarte, en base a esto, qué es en sí la diabetes mellitus. Chicos, hablar de diabetes mellitus es bastante amplio, pero te voy a tratar de resumir qué es en sí este cuadro. La diabetes mellitus, que es de dos tipos, diabetes mellitus 1 y diabetes mellitus 2. La diabetes mellitus 1, también llamada insulino dependiente. La diabetes mellitus 2, llamada
insulino no dependiente, o sea que no te van a inyectar insulina, en la primera sí. ¿Cómo ocurre esto? A ver, todo glúcido, todo azúcar que entra a tu cuerpo, ¿sí? Que entra a tu cuerpito, es desdoblado de la siguiente manera. El azúcar comienza a elevarse en tu sangre. Entonces, tenemos una hormona que se llama insulina. La insulina que es producida por el órgano llamado páncreas. El páncreas que se encuentra en el epigastrio, por detrás del estómago. Es un órgano medio alargado, ramificado, ¿ya? Que tiene dos segmentos. Un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. El páncreas endocrino es el que tiene unos fragmentos que se llaman islotes de Langerhans. Y esos islotes de Langerhans producen dos hormonas, perdón. La hormona insulina, que se produce en las células beta, y la hormona glucagón, que se produce en las células alfa. La hormona insulina, jóvenes, sirve para bajar la glucosa. Y la hormona glucagón sirve para elevar la glucosa. Entonces hay esa confluencia para equilibrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás débil y no has comido? Se activa el glucagón, ¿ya? Y se va al hígado para decirle, oye, libérame un poco de glucógeno para transformarlo en glucosa y tener energía, ¿sí? En cambio, cuando tú comes demasiado, fideos, tallarines, pizza, pollo a la brasa, papa frita, se activa la insulina y la insulina dice, oye, hay que bajar los niveles para mantener el equilibrio, ¿no? La homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Si tú consumes demasiados productos ricos en glúcidos, la insulina no va a dar abasto y te puede producir un cuadro de pancreatitis y puedes morir. Entonces, el paciente que tiene diabetes mellitus, que es una enfermedad, me olvidaba, degenerativa, irreversible, se condena solo ¿por qué? Porque ese paciente va a tener que cambiar sus hábitos alimenticios, actividad física y muchas otras condiciones que van a afectar su salud. ¿Quiénes son los pacientes o cuáles son los síntomas o signos que puede tener un paciente diabético? Te lo voy detallando. El paciente diabético tiende a desarrollar polifagia. ¿Qué es polifagia? Es comer demasiado. La persona que come demasiado es un síntoma de diabetes mellitus. Tiene polidipsia, bebe demasiado, consume demasiado líquido, tiene sed a cada rato. También es un cuadro de poliuria. ¿Qué es poliuria? Va demasiadas veces al baño y orina demasiado. Estos tres perfiles son los determinantes para un paciente diabético. ¿Que hay diabetes infantil prematura? Sí. A veces hay niños que nacen con diabetes también. Profesor, ¿la diabetes es genética? No necesariamente. Hay una predisposición genética en todos los seres humanos, pero el condicionamiento nutricional, o sea, cómo te alimentan, influye para que no haya problemas a largo plazo. Un detalle tú puedes tomarlo en cuenta. Un joven, 13, 14 años, 15 años, que tiene una contextura promedio en el Perú, viaja a radicar de repente en los Estados Unidos, donde la comida es fundamentalmente chatarra. Entonces, ese joven que en este momento aquí en el Perú está con digamos, un pantalón 30, ¿ya? Ese joven regresa en 5 años, regresa con un pantalón 34, 36. Súper eso. Es propenso. Ahora llego a esto de diabetes solo para terminar. Si la persona es diabética, problemas coronarios, problemas respiratorios, pregunta, presión alta, pregunta, ¿no son víctimas expuestas del COVID-19? Razonemos. ¿Por qué? Porque es fácil imputar solamente, oye, vino un virus y comenzó a matar a la gente, pero no dicen la otra parte, que hay enfermedades que son enfermedades endémicas en otros lugares donde hay una sociedad muy pobre, llámese África, en otras zonas de Latinoamérica, aquí en el Perú, en el dengue, que muere mucha más gente y nadie dice nada. O sea, los medios de comunicación deberían ser un poquito más razonables y mesurados e informar correctamente. No estoy negando la crisis de esta pandemia, sino que hay que valorar un poco más que las condiciones las creamos nosotros mismos, los seres humanos. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a poder afincar un poco más esto, por una sencilla razón, jóvenes. El conocimiento de las actividades humanas
nos va a abrir un poco más el abanico de visiones sobre determinadas enfermedades. En ese sentido, te dejo en la reflexión siguiente, ¿sí? Esperamos que te haya gustado la clase y el repaso. Nos vemos en la siguiente, que tenemos un tema apasionante con lípidos, ¿sí? Nos vemos.